Producción de textos de opinión. Quien les habla, Gabriela Becerra, estudiante de Comunicación Social de la Universidad Bicentenaria de Aragua. Y en la unidad curricular Periodismo 4, expondremos los siguientes aspectos importantes que debe tomar en cuenta el profesional en comunicación. Cuando se habla del reportaje informativo, no es más que un género periodístico que tiene como objetivo informar sobre un hecho noticioso de forma objetiva y divulgativa, por lo que indagar e investigar sobre el acontecimiento es primordial. El profesional busca siempre argumentar los hechos ocurridos. Cuando se realiza un reportaje informativo basado en noticias, este se encarga en detallar el acontecimiento de forma clara, objetiva e independiente de quién o qué medio de comunicación lo difunda. El reportaje informativo de noticias debe considerar los siguientes aspectos: responder a las preguntas quién, qué, dónde, cuándo y cómo. Considera el texto narrativo aquel texto que cuenta una historia, que se desarrolla en un periodo de tiempo y lugar determinado. La narración hace referencia a la manera de contar la historia, en forma de secuencia o como una serie de secciones que realizan los personajes y que permite al lector imaginarse la situación. La narración se utiliza en la comunicación para transmitir información. El autor es quien le da un estilo al texto narrativo, que puede ser directo, cuando reproduce de manera literal y entre comillas lo que dice cada personaje, o indirecto, cuando el narrador presenta o describe lo que dicen los personajes, o puede ser libre, cuando se unen ambos estilos, directo e indirecto. El texto narrativo se caracteriza por tener diversos elementos, como el narrador, quien es el que cuenta la historia y puede estar presente como uno de los personajes, ser omnisciente, que todo lo sabe y va relatando las secuencias, o ser testigo, no conoce toda la historia, pero va narrando lo que observa. También están los personajes, son quienes actúan en los acontecimientos que van sucediendo durante el relato, o el espacio, que es uno o varios lugares específicos en donde transcurre la historia. Y el tiempo es el momento o época en la que ocurren los acontecimientos y puede ser lineal, cronológico o con idas y vueltas, jugando con los hechos del pasado, del presente y del futuro a lo largo del relato. También está la acción, es el argumento de la historia, que puede estar explícito desde un comienzo que se va deduciendo a medida que avanza el relato. El texto narrativo cuenta con una estructura y se constituye de la siguiente manera. La introducción es la presentación de la historia que permite situar al lector en un contexto determinado, en tiempo y lugar, y en la que se introducen los protagonistas de la historia. También está el desarrollo, es la parte más extensa del relato, donde se conocen los detalles de la historia, de los personajes y de los acontecimientos que los conectan. También está el desenlace, es el cierre de la historia, en la que se revelan los interrogantes que surgieron durante el desarrollo del relato. Puede ser un final trágico, feliz o abierto a la duda, con posibilidad de continuar la historia en obras posteriores. La redacción informativa es un escrito que permite informar a la comunidad sobre algún asunto que sucedió o está por suceder, que sea de interés público, es decir, que interese a todos. Además de estos puntos, en el estilo informativo y en su redacción deben estar presentes las siguientes recomendaciones. El uso de sinónimos. En nuestra redacción no deben repetirse ni las palabras ni las expresiones, ya que eso daría lugar a un texto aburrido y monótono. Por ejemplo, a la hora de citar las fuentes unas veces utilizamos según o otras en palabras de, la opinión de, etc. Debemos pues acudir a los sinónimos. No hablar en primera persona. El estilo informativo requiere que la persona que cuente los hechos los haga desde afuera. Por tanto, estos deben redactarse en tercera persona,
Por ejemplo, no debe decirse yo percibí que la manifestación contó con 300 personas, sino unas 300 personas acudieron a la manifestación. El yo está prohibido en el estilo informativo, a no ser que sean palabras literales que recogemos de otras personas. También se dice que no debemos hacer uso de adjetivos que expresen emotividad. Esto es así porque, como hemos dicho, se pretende que la persona que escribe la información sea mera transmisora de la misma. Es por ello que se recurre a las fuentes en pro de la consecución de una información contrastada. Por otra parte, contar con una información desde el uso de expresiones emotivas o adjetivos tiene el efecto de no dar esa información el carácter veraz que necesita. Incluso en los artículos de opinión, las opiniones son fuertemente argumentadas y no resuelven con valoraciones desde la emotividad de la persona. También se dice que no debemos hacer uso de las oraciones pasivas. A menudo son más largas y no contribuyen a mostrar el texto de la forma más clara posible. Por ello, es mejor siempre recurrir a las construcciones activas. Conociendo la producción de textos de opinión y entendiendo que éste causa un gran impacto social, los profesionales en comunicación y periodismo siempre deben tomar en cuenta estas pautas ya explicadas. Y concluyo con la siguiente frase de Fernando Gómez Martínez, un ex periodista colombiano. El deber del periodista es mantenerse libre, porque si la verdad es la sustancia de informar, la libertad es el aire que debe respirar como orientador, como educador y como crítico.